no te puedes perder, por lo tanto te animo a que te quedes hasta el final del video. Pero antes de averiguar quién fue este personaje, y que no te puedes perder, por lo tanto te animo a que te quedes hasta el final del video. ¿Todavía estaba vivo por aquel entonces? ¿O habrá sido acaso una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, en lo que se conoce como una cristofanía? Preste mucha atención a este video, porque aunque ha habido muchas teorías sobre quién pudiera ser Melquisedec, en el video de hoy navegaremos en aguas profundas para revelar el misterio de quién fue Melquisedec, y te advierto que hay detalles que daremos en este video que son sumamente profundos y que no te puedes perder, por lo tanto te animo a que te quedes hasta el final del video. Pero antes de averiguar quién fue... Acá lo que vamos a ver es cómo es el pensamiento de lo natural que tienen todos los apologetas o los investigadores de Melquisedec. Entonces nosotros en un anterior video hemos asumido, y lo que nosotros hemos llegado a la conclusión de que nosotros vemos en la Biblia que Dios tiene apariencia humana. Al partir de que Él tiene apariencia humana, creó, le dio vida, creó un cuerpo para su Hijo, le dio vida en sí mismo en un cuerpo, y a Él se le ve en apariencia humana, con forma de hombre, con cuerpo. Y nosotros también vemos acá, vamos a ver más adelante en un video, donde en Sodoma y Gomorra, Lot ve a los ángeles enviados de Dios para destruir a Sodoma y Gomorra. Lo ven como humanos, lo ven ahí, lo ven frente a frente, lo ven, hablan con ellos y lo tocan también. ¿Por qué? Porque ahí se ve que los de Sodoma y Gomorra intentan conocerlos, como dice la Biblia, ¿no? Conocerlos, abusar de los ángeles. Y la Biblia nos relata que los ángeles que están dentro de la casa de Lot agarran de los brazos a Lot y lo introducen a la casa y cierran la puerta, y a los que querían aprenderlo, a los ángeles que tienen forma humana, les da ceguera. ¿Por qué les da ceguera? Porque ellos no tenían por qué ver a los ángeles en su forma humana, pero Lot, Abraham, que eran ungidos por Dios, por el Padre, sí los pueden ver, ellos sí lo pueden ver, pero los otros sería locura, por eso es que les ciega la vista. Entonces todos nosotros que busquemos a Jesucristo, entonces nosotros sí podemos vernos en forma humana, podremos ver a los ángeles, podremos ver a Dios, podemos ver a Jesucristo, y cuando ya seamos glorificados, ya lo veremos como lo hacen Lot y Abraham, ¿no? Pero ellos sí lo veían en forma humana, porque ellos se desprendieron y se aparecieron como humanos en forma humana, pero los demás no lo podían ver. Los de Sodoma y Gomorra no lo podían ver así, de esa forma, solamente veían su apariencia humana. Es por eso que nos dice que los ángeles jalan del brazo a Lot y lo introducen a su casa y cierran la puerta. Pero esto no puede haber un misterio cuando uno conoce la verdad, conoce de que Dios tiene apariencia humana, y yo sostengo que Dios en el principio fue hombre, y por eso es que nosotros somos a su semejanza como humanidad. Su Hijo Jesucristo en un cuerpo habitó el cuerpo que le preparó el Padre, y en forma fue hombre en la tierra. Entonces desde ahí yo desprendo de que Dios fue hombre en el principio, pero Él es Dios eterno, pero tiene forma, apariencia humana. Entonces, a partir de que nosotros encontramos esto en la Biblia, entonces ya no hay misterios de Melquisedec. Pero acá vamos a escuchar a este humano con sus dudas, porque no ha llegado a ese conocimiento y tiene tantas dudas. Entonces vamos a escuchar. Este personaje, necesitamos saber algunos detalles importantes sobre el contexto que la Biblia presenta sobre este. Sabe que la primera vez que encontramos a Melquisedec en la Biblia es en Génesis 14, donde se nos narra una impresionante historia. Sucede que Lot, el sobrino de Abraham, se encontraba viviendo por aquel entonces en la ciudad de Sodoma,
la cual junto con otras muchas de la región se habían tenido que someter al yugo político de Kedorlaomer, rey de Elam. Pero dice la Biblia que en el año 13º estas ciudades se rebelaron, lo cual causó una gran guerra que perdió el pueblo de Sodoma, Gomorra y otros, por lo que vino Kedorlaomer y se llevó cautivo a muchos habitantes de estas ciudades, entre los cuales estaba precisamente Lot. No obstante, la Biblia relata algo maravilloso, y es que cuando esta noticia llegó a oídos de Abraham, este preparó a 318 criados suyos para que lo acompañasen a la batalla, y cuando nadie se lo esperaba, Abraham y su pequeño grupo de guerreros atacaron el campamento de Kedorlaomer, derrotándolos y recuperando así los bienes como también a los cautivos, entre los cuales estaba su sobrino Lot. Y presta atención a esto, porque la Biblia dice que cuando Abraham venía de regreso con el botín y los cautivos, le salió al encuentro un misterioso personaje llamado Melquisedec. Y mire con atención la manera como la Biblia narra este encuentro. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, acá nosotros tenemos que hacer una parte. Primeramente, la Biblia no dice que, o sea, el rey, que es Melquisedec, que es rey y también sacerdote del Altísimo, no está diciendo ahí que físicamente él tuviera un reinado acá en la tierra. Acá lo que está diciendo que se le aparece Melquisedec y habla con Abraham, y Abraham le da los diezmos a Melquisedec, pero él está diciendo que están solamente los dos, se le aparece. O sea, no relata de que delante de todos estuviera esa aparición. Entonces vamos a escuchar un poquito más para estar seguros si acá nos dice la Biblia que está delante de todos, porque acá lo que estamos viendo es que la pelea, la lucha, la guerra que hubo para sustraer a Lot que había sido raptado, o sea, tomado como prisionero, eso fue todo en la noche, y se ve que fue arrasado el pueblo que lo tenían a Lot. Entonces esto sucede en la noche, y la aparición de Melquisedec con Abraham es en forma nocturna, pero vamos a ver si es hasta que termine el versículo, vamos a ver si esto es correcto. Hay dos pasajes más en la Biblia que hablan sobre Melquisedec y que son muy importantes. Uno de ellos es el Salmo 110, donde el salmista dice proféticamente: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sabes que este pasaje hablaba acerca de Cristo, y así lo confirmó el escritor de Hebreos cuando también hizo alusión a Melquisedec en varios pasajes, donde por cierto nos ofrece algunos detalles muy importantes y profundos que nos ayudarán más adelante a entender su verdadera identidad. Pero permítame antes, por favor, animarle a que, si aún no lo ha hecho, se suscriba a este canal activando la campana tu apoyo. Ahora bien, ¿quién pudiera entonces haber sido Melquisedec? Quiero mencionar dos teorías populares que seguramente usted ha oído, pero que con mucho respeto digo que no creo que estén acertadas, y luego les daré la respuesta bíblica a esta pregunta. En primer lugar, hay quienes dicen que Melquisedec era Sem, el hijo de Noé, que estaría todavía vivo para aquel entonces, según algunos. Pero si ese fuera el caso, creo que no hubiera dicho Hebreos 7 que este Melquisedec no tenía padre ni madre, sabiendo que era el hijo de Noé. Más bien, creo que hubiera mencionado su relevante identidad, por lo cual no veo demasiado peso en esta teoría. La segunda teoría dice que Melquisedec fue un sacerdote cananeo de la ciudad de Jerusalén o alguna otra ciudad llamada Salem en su época. Si has oído esta teoría, déjame saber en los comentarios. Ya, en este caso, según los relatos de la Biblia, solamente fue esporádico. No, la Biblia no señala que tuvo un reino, que tuvo una ciudad. Entonces Salem, viene Jerusalén, entonces, y viene un rey de sacerdote altísimo. Eso, la Jerusalén que está en el cielo, y que sea Melquisedec rey de Salem,
y sacerdote del Dios Altísimo. Todo esto está relatando la Biblia que es en el cielo, en la Jerusalén del cielo. Entonces, si nosotros vemos que continuamente en el Antiguo Testamento, donde está relatándose la historia, siempre ellos tenían visiones y siempre tenían apariciones de ángeles en los profetas. Ellos conversaban, hablaban y hasta tocaban a los ángeles que se les aparecía en forma humana, porque tenían una conversación normal, pero no nos señala de que pueda ser como cuando Tomás vio a Jesucristo, lo tocó sus heridas, pero ahí también en la parte de Jesucristo poco a poco nos va dando a entender de que era su cuerpo glorificado, que lo veía en forma ya de gloria, que poco a poco el cuerpo se fue formando en gloria, porque ya en las siguientes apariciones se veía que él aparecía, Jesucristo, delante de los apóstoles que estaban ahí, y ellos ya en forma natural lo recibían de esa forma, pero como ellos tenían a Jesucristo como humano, entonces ellos se habían acostumbrado a que esa forma de aparecerse de Jesucristo era tan normal para ellos que ya no, la Biblia no nos señala que, por decir, él aparecía, desaparecía o que se le veía en forma gloriosa, porque ya para ellos era un relato normal para los apóstoles. Pero acá tampoco nos dice la Biblia que Jesucristo de esa forma ya aparecía con los demás, solamente aparecía a sus apóstoles nomás. Y en este caso, Abraham recibe de Melquisedec lo que los católicos deberían haber tomado a Melquisedec en esta Eucaristía, recibe toda esa ceremonia, pero los dos, acá la Biblia dice que solamente los dos, y después no se señala más de Melquisedec. Entonces acá la conclusión que va a llegar es que él dice que es Jesucristo el que se aparece, y Jesucristo, porque Jesucristo es el único que puede ser el rey y sacerdote a la vez del Altísimo, porque dice que es para siempre. Pero nosotros en Ezequiel sabemos que dice que también nosotros vamos a tener el cuerpo glorioso y que vamos a vivir para siempre también. Entonces eso no es algo que nos pueda detener de pensar de que hay un rey de la Jerusalén de arriba y que es su sacerdote altísimo y que vive para siempre, porque ese sacerdocio es para siempre, sacerdocio es para siempre. Entonces cuando viene y muestra ese sacerdocio, lo que está haciendo Dios, el Padre Creador, está enviando al Rey de Jerusalén del cielo, a su sacerdote altísimo, a darnos a conocer de que va a haber el sacerdocio de Jesucristo. Cuando Él venga, Él se va a constituir como el sacerdote según el orden de Melquisedec, o sea, según la forma como llegó Melquisedec a la tierra, de esa misma forma. Por eso es que también Jesucristo le dio la copa y el vino y se lo dio en una ceremonia de esa misma orden, de esa misma forma. Entonces ya la Biblia estaba anunciando que Jesucristo iba a ser el sacerdote por siempre. Entonces, pero no dice ni da a entender de que sea el mismo Jesucristo el que haya estado con Abraham. ¿Por qué? Porque ahí dicen, las dudas que hay es que Melquisedec dice que es muy superior a Abraham y que es antes que Abraham. Entonces ahí lo asocian de que Jesucristo. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, el sacerdote del Altísimo y el rey de Salem, que dice ahí, pero que es de la Jerusalén del cielo, es mucho antes que Abraham. ¿Por qué? Porque está habitando el cielo. Y así como manda a los ángeles, como Gabriel con María, y muchos ángeles, los ángeles de Sodoma y Gomorra, el cielo está habitado. Entonces no se puede decir que sea que Jesucristo mismo haya venido, porque Melquisedec vino como vino Juan a anunciar. Melquisedec también vino a anunciar el sacerdocio eterno, y Juan vino a anunciar la venida de Jesucristo. Así, de esa forma, se ha comunicado Dios con todos nosotros. Entonces vamos a ver las dudas que él tiene, es porque Melquisedec dice que es sacerdote por siempre. Nosotros vamos a vivir por siempre si somos gloriosos. No hay óbice, no hay algo que nos atrape ahí de decir, no, esto no se puede decir, porque también nosotros vamos a vivir para siempre si tenemos esa fe en Dios.
vamos a vivir para siempre, vamos a tener un cuerpo glorioso y vamos a vivir por siempre con Él. Y lo que era siempre, en Génesis dice que nosotros teníamos que haber vivido por siempre también, que no tendríamos por qué haber muerto. O sea, la eternidad no es un obstáculo para que nosotros podamos decir que en el cielo está el Melquisedec, que es el rey de la Jerusalén del cielo y es el sacerdote altísimo. Melquisedec es un sacerdote del Dios Altísimo, y yo sí me atrevo a decir que no es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es uno solo con el Padre, uno solo con el Espíritu Santo. Y cuando aparecía en el Antiguo Testamento, aparecía el Padre como uno, el Hijo en él y el Espíritu Santo en él. Entonces, él no puede ser que Melquisedec haya sido Jesucristo apartándose de Dios y apareciéndose, porque eran uno solo. No se le había preparado un cuerpo que habitara como para que él estuviera solo el Verbo, el Hijo de Dios, Jesucristo, apareciéndose en las personas. Eso fue solamente cuando ya empezó a tener vida en ese cuerpo que se le preparó para él. Entonces la conclusión es que ellos no van a poder entender eso cuando no entiendan que que el Padre en el cielo tiene apariencia humana, que fue humano y que así nos creó a nosotros a su semejanza. Entonces ese es lo que a ellos le detiene a pensar. Y buscan, pero cuando lleguen al conocimiento de que Dios tiene apariencia humana, van a poder entender con mucha más facilidad. Pero el problema que tengo con esta es que en Hebreos se dice que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, lo cual significa que Cristo no vino de la tribu de Leví como Dios había mandado en cuanto al sacerdocio hebreo, porque él venía, Cristo, a establecer un sacerdocio nuevo bajo un nuevo pacto, y por eso él vino de la tribu de Judá, por cierto, y no de la tribu de Leví, de la cual sí era Aarón, por lo cual se enseña en la Biblia que Cristo se estableció como sacerdote según el linaje espiritual de Melquisedec. Pero el problema con que Melquisedec haya sido un cananeo es que debemos recordar que los cananeos vinieron de Canaán, el hijo de Canaán. Ya, él está acá haciendo, o sea, está buscando el camino de lo carnal, de lo humano. Bueno, ahí está retrasado un poco, vamos a avanzarlo para ver hasta dónde puede llegar, porque él llega a la conclusión que Jesucristo es Melquisedec. Creo que esto demuestra que Melquisedec era Cristo, y esto concuerda con lo que Jesús le dijo a él, por lo cual le entregó los diezmos, y además dice que Melquisedec bendijo a Abraham, por lo cual otra vez pregunto, ¿quién pudiera haber sido más grande en autoridad espiritual que Abraham, aquel hombre que fue llamado amigo de Dios y al cual se le llama el padre de la fe? Evidentemente, creo que esto demuestra que Melquisedec era Cristo, y esto concuerda con lo que Jesús le dijo una vez a los judíos: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En segundo lugar, las características que se dan sobre el oficio de Melquisedec nos confirman que era Cristo mismo. Primero se le llama Rey de Justicia y Rey de Paz, lo cual es una descripción directa de Cristo, quien es el príncipe de la paz y el Rey que cabalga en justicia. Esto es muy débil lo que él acaba de decir. También se dice que era... O sea, él está sacando conclusiones con respecto a que es Rey de Justicia, pero no puede él encontrar de que Melquisedec es rey y sacerdote en el cielo, es rey y sacerdote del Altísimo, así como hay ángeles, también Melquisedec es rey y sacerdote en el cielo, y él puede enviarlo para que venga a constituir el sacerdote según la orden de Melquisedec. Y así vino Jesucristo ya como humano, ocupando el cuerpo preparado por su Padre, y al morir se constituye en sacerdote por siempre de su Padre. Pero él está asumiendo, con su forma de pensar humana, no espiritual, está buscando antecedentes, está buscando linajes, está buscando eso, y entonces mientras él no encuentre que Dios tiene apariencia humana y que nos ha creado a su imagen y semejanza, y a su Hijo también lo creó a su imagen, o sea, le dio un cuerpo preparado para que él habite con nosotros en su forma humana. Entonces, si los ángeles, si los profetas y los apóstoles vieron al Padre Creador en apariencia humana, ¿cómo no podríamos nosotros creer en eso?
pero así son los humanos que están y tratando de investigar con inteligencia, están aún retrasados en el conocimiento hasta que no encuentren que Dios fue en el principio hombre. Era sacerdote, y esto es sumamente importante porque significa que tuvo varios oficios, rey y sacerdote, algo que prácticamente nadie lo pudo hacer de manera simultánea en el Antiguo Testamento. Y curiosamente, en cuanto a Cristo se dice que Él es rey y sacerdote, y que por lo tanto nos ha llamado a nosotros a ser reyes y sacerdotes. Pero como si fuera poco, dice el pasaje además que Melquisedec sacó pan y vino para Abraham, lo cual es una clara referencia a Jesús, quien en la Santa Cena comió. Pero es que él o sea, reduce su criterio a solamente a lo que él pueda tener a Jesucristo como el único que podría hacer eso en el cielo. Pero Melquisedec vino a dar a conocer el sacerdocio por siempre de Jesucristo. Entonces la Biblia dice, en la orden de Melquisedec, dice. Entonces cuando él viene, ya se constituye en el sacerdote altísimo, eterno y por siempre. ¿Por qué? Porque él vino a tomar ese sacerdocio al morir y ahora sí ya está constituido como sacerdote del Altísimo por siempre. Entonces ese título era de Melquisedec en el cielo. Él era rey de la Jerusalén del cielo y era el sacerdote altísimo del Padre. Cuando él viene y envía a Melquisedec, está dando a conocer la Biblia de que el Padre lo envía antecediendo, precediendo, como lo hizo con Juan, y después ya asume Jesucristo. Entonces Jesucristo viene en la nueva Jerusalén y ya es el sacerdote por siempre a reinar en la nueva Jerusalén, la Jerusalén de arriba. Pero en ese momento el rey de la Jerusalén de arriba era Melquisedec. Momentáneamente es una sucesión, la orden es una sucesión. Entonces acá podemos ver que por ejemplo tenemos muchas formas de ver orden. Puede ser concierto, buena disposición de cosas, eso no es mucho. Acá orden puede ser una regla o modo que se observa para hacer las cosas. Una orden es una serie o sucesión de cosas. Dice ámbito de materias o actividades en el que se enmarca a alguien o algo. Nivel o categoría que se atribuye a algo, es una orden también. Y también dice, es una relación o respecto de una cosa a otra. Entonces acá lo que podemos sacar es que es el nivel o categoría que se atribuye a alguien o algo. Es una orden o también puede ser una sucesión. Acá vemos que es una sucesión, o sea, la sucesión de primero acercarse a Melquisedec, dar a conocer el sacerdocio altísimo y dar a conocer de que después Jesucristo viene y es el sucesor de esa orden, según la orden de Melquisedec. Y ahora sí, Jesucristo ya es el rey y sacerdote altísimo de la Nueva Jerusalén. Pero un poco les contiene cuando no conocen, o no quieren llegar a ahondar de que Dios tiene apariencia humana en el cielo, y a partir de ahí todo va a ser más fácil de entender. Entonces acá también, esta parte que ya lo hemos visto antes, pero me gusta volverlo a poner. ¿Estás listo para ese día? Suscríbete y conoce más sobre la esperanza que Dios tiene para ti. Ya, entonces acá nosotros... ¿Alguna vez te has preguntado cómo será nuestro cuerpo cuando estemos en el cielo? Vamos a escuchar si vamos a ser eternos también. En la tierra, nuestro cuerpo es débil, limitado, se enferma, envejece, pero en el cielo tendremos un cuerpo glorificado. Será un cuerpo que nunca muere, que no siente dolor ni llanto, un cuerpo espiritual, pero real, no un fantasma. La Biblia dice en Filipenses capítulo 3, versículo 21, que Él transformará nuestro cuerpo humillado para que sea semejante al suyo glorioso. Así como Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, así será el nuestro. En el cielo no habrá enfermedades, ni discapacidades, ni sufrimiento, solo gloria, eternidad y perfección en Cristo. Ya, entonces si a partir de que nosotros estemos en Jesucristo y tengamos un cuerpo glorioso, ahí nos está diciendo bien claro que nosotros también vamos a vivir en la eternidad. Entonces no hay, en la parte en que dice que no puede ser otro hombre,
Melquisedec que sea un hombre, que no puede ser que él sea el sacerdote del Altísimo, porque ahí dice que tiene que ser eterno, pues nosotros también vamos a ser eternos. Y el rey Melquisedec, rey de la Jerusalén del cielo y sacerdote del Altísimo, también es eterno. Y los ángeles también. Y Miguel Arcángel también. ¿Por qué Miguel Arcángel no podría ser eterno, vivir por siempre, si nosotros lo vamos a vivir? Entonces hay muchas cosas que detienen al conocimiento cuando uno todavía piensa en forma terrenal, en forma humana. Tenemos que aceptar que cuando muramos vamos a ser muy, muy espirituales y muy gloriosos. Un día